Buenos días, buenas tardes y buenas noches por si hay alguna ahí trasnochado que vea los videos de la materia en la madrugada, por ejemplo. Tenemos que continuar con el texto de José Ángel Quinterway, con este filósofo indígena de las comunidades Añú de Venezuela. Habíamos avanzado los primeros apartados y yo había frenado para iniciar ahora con el que se llama ¿Por qué buscamos lo que buscamos? Y qué hacer para encontrar lo que buscamos. Un poco recuerden que veníamos trabajando esta perspectiva de lo que es construir conocimiento desde la territorialidad, ¿no? Y cómo particularmente piensa este autor la territorialidad. En estos dos apartados hay algunas ideas que se repiten, que me parece que es interesante notarlo porque no es casual, es una insistencia y una insistencia que nos dice que ahí hay algo muy importante. Lo primero tiene que ver con una idea que aparece en la segunda línea, apenas presenta el apartado, porque aquí ya se empieza a preguntar por el cómo construir el problema, ¿no? O sea, ya sentamos la base de cómo es la territorialidad, cómo se va construyendo y cómo se determina un problema en esa territorialidad, y ahora empezamos a ahondar un poco más adentro en lo que de hecho él llama críticamente un poco más adelante la metodología de la investigación, ¿no? O sea, decir, esto que estoy yo haciendo acá es lo que en la cultura occidental se llama metodología de la investigación, pero acá lo lleva como por pasos más cotidianos. Interesante eso como lo pone al final recién. Acá lo primero que aparece para mí que es clave, él dice que hay un tiempo justo para enfrentar cada problema. Y después, un poco más adelante, cuando retoma este punto, lo dice un poco más preciso, dice, hay un tiempo, lugar que le es propio a cada problema, y ese tiempo, espacio, lugar, es el que nos permite dar con el camino verdadero del saber para ese problema, ¿sí? Es decir, que puede existir que haya un problema y que la comunidad no esté en el tiempo, lugar indicado para responderlo. Esto es interesante. Y les doy un ejemplo ultra pavo y cotidiano. No sé, hace un par de años cuando sale la serie Black Mirror, calculo que muchos la habrán visto, es una serie muy popular que presentaba esto como un montón de mundos en el futuro, algunos más cercanos, menos cercanos, donde todos nuestros problemas surgían en torno a la tecnología, ¿no? Ahí estaba el kit de la cuestión, la tecnología en mundos súper hiper tecnologizados. Y a mí, yo me acuerdo que escribí una nota en ese momento en una revista cultural diciendo cómo justamente la globalización no solo globalizaba mercancías y globalizaba cultura y modos de vida y todo lo que ya sabemos, sino que también ahora estaba globalizando problemas, ¿sí? Esos problemas de esas sociedades que proyecta Black Mirror no tienen absolutamente nada que ver con las territorialidades del noroeste argentino, por ejemplo, donde nosotros hoy en día con lo que es la pandemia hemos corroborado que el acceso a Internet, por ejemplo, para tener clases virtuales es una deficiencia inmensa, que la mayoría de los estudiantes de las universidades en la capital y en el interior no tienen acceso a Internet. Y entonces, partiendo de esa base súper objetiva, que es la que nos está tocando vivir ahora, ¿por qué deberíamos de ponernos a pensar en los problemas que pueden generar las distopías a lo Black Mirror, ¿no? Entonces, ese es como el ejemplo más radical, si se quiere. Pero después hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la relación entre Buenos Aires, que es la capital del país, y Catamarca, ¿no? Muchas veces los problemas económicos, los problemas de estructura, los problemas, muchos de los que estamos viendo ahora, hay medidas que se toman para una territorialidad distintiva de una gran ciudad donde viven 11 millones de habitantes. Y sin embargo, a nosotros como sociedad y a los gobernadores, no digo solamente en nuestra provincia, sino en todas, nos cuesta pensar en territorialidades distintivas. Parece ser que hay que actuar todos con las mismas medidas, todos de la misma manera. Bueno, un poco eso también está en juego acá, en esta idea de buscar un problema, un tiempo-lugar distintivo para cada problema. A mí me parece que esa idea es muy importante, que después, a medida que el texto va avanzando,
Quintero Weir le va dando más lugar, de hecho él en sus clases daba muchos ejemplos respecto de esto, que tiene que ver con el movimiento de las estaciones, con el calendario agrícola, es decir, hay momentos que son donde la comunidad además está madura, esto tiene mucho que ver con la conformación política de una comunidad. Cuando una comunidad en términos políticos, en términos afectivos, está preparada para enfrentar determinados problemas, ustedes pueden ahí recorrer toda la historia del zapatismo y cómo el zapatismo fue pensando en qué etapa su comunidad estaba lista para hacerse cargo de determinados problemas, determinados conflictos, etc. Realmente es una lógica muy interesante y es un gran aprendizaje desde la territorialidad, aprender cuál es el momento, el espacio, tiempo, lugar indicado para empezar a buscar el camino de solución de un problema, ¿no? Lo segundo que hice, y que esta frase fue la frase de los primeros días de la pandemia, dice que el modo en que encontramos, en que enfrentamos un problema en la comunidad es juntos, ¿no? ¿Sí? Dice que siempre la solución la vamos a encontrar juntos y esto fue noticia en todos lados, la salida es juntos, todos juntos nos cuidamos, bueno, etc. Interesante pensar estas relaciones. Pero acá aparece algo muy distinto, que no es solamente el todos juntos, porque una cosa es todos juntos, pero cada uno como individuo haciendo lo suyo, a todos juntos responsabilizándome por el otro. Y acá aparecen estas dos dimensiones, léanlas con mucha precisión, que son el mirar hacia adentro de nosotros comunitario y el mirar desde el corazón nosótricos hacia afuera. Y acá hay una dimensión ética de la construcción del conocimiento que es fundamental y a la cual Quintero Weir le da muchísima relevancia, pero muchísima. Y la frase a mí me parece muy maravillosa. Él dice que todo problema, por más que nos parezca externamente provocado, por más externamente provocado que nos parezca, por más que nosotros pensemos que la pandemia surgió en China o donde sea muy muy lejos, él dice, su origen nunca es del todo ajeno a nuestro propio accionar. Fíjense el giro enorme en esta cosmovisión. Nunca el problema es del todo ajeno a nuestro accionar. A mí me parece maravilloso pensar que empecemos, sobre todo como un ejercicio imaginativo de responsabilidad comunitaria. Todo lo que pasa tiene algo que ver con mi acción, ¿no? Acá yo siempre en las clases hacíamos una suerte de clase práctica con un texto de Carlos Leskendorf que se llama La justicia del nosotros en la comunidad Tojolabal. Y entonces yo lo que hacía era dividir la clase para que trabajemos como cómo se resuelve un caso donde, supónganse que ustedes son un barrio cerrado, pónganse un barrio abierto, un barrio, y un vecino a usted roba. Entonces ustedes se enteran, probablemente lo que hagan es llamar a la policía, o depende de la gravedad del delito, ¿no? Y lo que cuenta Leskendorf en cómo funciona la justicia de nosotros en estas comunidades tojolabal es que cuando se encuentra alguien que ha cometido un delito, la comunidad entera se responsabiliza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos dan ahí un ejemplo que es si un integrante de nuestra comunidad genera un daño, un delito, lo que sea, y nosotros tenemos que primero resarcir eso, o sea, tenemos que recomponer la reciprocidad que se rompió con la otra comunidad, o sea, tenemos que hacer una acción de reparación con la otra comunidad. Esa reparación está a cargo de toda la comunidad, sea económica, material, etc. Es decir, usted le robó al señor 1.000 pesos, listo, entre toda la comunidad tenemos que devolver los 1.000 pesos. Yo pongo 10, usted 10, 10, 10, 10, etc. Y es muy interesante ahí pensar justamente que esto no son principios abstractos de ética, esto no es el imperativo categórico kantiano, un deber ser de cómo deberíamos comportarnos según principios de ética universal. No, acá es cómo la comunidad reacciona, ¿sí?, haciéndose cargo de que todo problema tiene una relación con nuestra acción, ¿sí? Lean esto con mucha atención porque me parece que nos da para tener muy interesantes discusiones respecto de cómo pensamos hoy lo colectivo, bueno, no sé, yo hoy
creo que hay tanta noticia y tantas cosas pasando que da para pensar un montón de cosas, como lo que pasó con los presos, con esta idea de que querían liberar a todos los presos. Bueno, uno podría acá preguntarse cuántas de nuestras acciones, de nuestra concepción de lo que es la justicia como castigo, y no como reparación o como restitución de un lazo comunitario, tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Bueno, ahí hay un montón de cuestiones y está la revisión ética del comportamiento de la comunidad. Al pensar esta idea, ¿no?, de que la comunidad es responsable, de que la comunidad toda junta tiene que encontrar la solución al problema, y de que nosotros somos parte del problema, entonces esto es lo que él llama el singular movimiento, que va de mirar hacia adentro de nosotros comunitarios hasta llegar va del mirar hacia adentro de nosotros comunitarios hasta el mirar desde el corazón nosótricos hacia afuera. ¿Sí? Entonces siempre está este adentro, desde el cual siempre tenemos que mirar nuestra responsabilidad, nuestro comportamiento como comunidad ética, etc. Y recién el hacia afuera, y dice, de ello depende que podamos llegar efectivamente al corazón del problema, ¿no? Entonces, estas dos ideas me parece que son muy importantes, la cuestión de un tiempo, lugar específico para cada problema, y la cuestión de cómo es la ética de esta cosmovisión, que, insisto, cuando aparecen en los textos, cuando nosotros vamos estudiando y avanzando en la materia, y empiezan a aparecer estas cosas como mirar hacia adentro del nosotros comunitario, bueno, tratemos de pensar ejemplos que están ahí, no es tan difícil. Yo, obviamente, en clase trabajaríamos mucho con eso, pero es lo que nos toca ahora, pero traten ustedes de hacer el ejercicio de imaginación, de ir mirando estos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, acá hay dos ideas bien interesantes. Después también están los ejemplos ahí que da del suero de las serpientes y de las plantas medicinales, que ahí podríamos detenernos un montón, pero yo voy a seguir a lo que es los pasos verdaderos en la construcción del camino del saber, que es ya el apartado que sigue, donde nos metemos más con esto de la metodología de la investigación. El apartado Los pasos verdaderos en la construcción del camino del saber tiene ahí en la primer párrafo un resumencito de esto que venimos recorriendo, para pasar a la idea de los principios, los tres principios que son los pasos verdaderos en esta construcción del camino. Y acá aparecen ideas que son complejas, ideas que requieren más que mucho estudio, requieren vivencias para poder entenderlas un poco mejor, requieren en algunos casos compartir con algunas comunidades, tener experiencias en sus propios territorios, con sus propias prácticas para entender un poco esto. Pero es súper interesante y, como yo siempre les digo, la idea es un poco también estimular una mirada crítica sobre nuestra propia relación con el mundo. Entonces tratemos también de pensar en eso. El primer principio es el principio del todo vive, que decirlo es muy fácil, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste el principio del todo vive? Bueno, en que las plantas, los animales, los animales obviamente, las plantas, la tierra, las fuentes de agua, los árboles, las montañas, vive. Es decir, en términos teóricos, según este principio, la distinción sujeto-objeto, que es una distinción fundante de nuestro pensamiento, no existe. Las relaciones siempre son sujeto-sujeto. Esto es muy fácil de decir. Lo que es complicado es sacar las consecuencias de esto. Una de ellas tiene que ver con el concepto de verdad objetiva. Para nosotros, para el conocimiento científico occidental, pero también para el sentido común, ustedes fíjense que una expresión súper común que usamos es cuando hablamos de la información es objetiva o no es objetiva, o de hecho dos personas que están discutiendo y una le dice a la otra, no sos objetivo, ¿no? Es como la objetividad para nosotros es un alto valor, ¿no? Y la objetividad como sinónimo de una verdad válida, tiene que ver con el distanciamiento que genera la división sujeto-objeto. Se supone que cuanto mayor es ese distanciamiento, o cuanto más mediado por instancias metodológicas universales de control
En el caso de la ciencia de laboratorio, digamos, ¿no? Cuanto más controlado el experimento, más objetivo, bueno. Y aquí estamos en un lugar totalmente distinto, ¿no? Hay relación sujeto-sujeto. Nosotros vamos a ir viendo algunos autores como Viveiros de Castro que profundizan en esta distinción, por ejemplo, cuando veamos la cuestión del perspectivismo. Por lo pronto, es importante acá entender esta idea de que todo lo presente en el mundo vive, y si todo lo presente en el mundo vive, entonces yo por lo menos tengo que tener en consideración su cualidad de vida para relacionarme con ese otro sujeto, ¿no? Lo que llamamos una intersubjetividad viva. A mí me contaron en una comunidad una anécdota muy ilustrativa, pero interesante. Dice que, bueno, nosotros en el noroeste tenemos muchos problemas con los emprendimientos mineros, extractivistas, tanto de litio como de oro, de distintos metales. Entonces, en una conversación que estaban teniendo en una comunidad con empresarios, los empresarios le dicen, no, si nosotros queremos hacer una explotación cuidada y nosotros queremos hacerla respetando su cosmovisión y su cultura. Eso le dice un empresario a la comunidad. Entonces los integrantes de la comunidad dicen, bueno, si usted quiere respetar nuestra cosmovisión y nuestra cultura, vaya a preguntarle a la montaña si quiere ser explotada, vaya a pedirle permiso. Y ahí claramente el empresario no sabe qué hacer. No sabe si es una metáfora, no sabe si es una cargada, pero las comunidades indígenas, por ejemplo, en sus rituales sí hacen eso. Sí le piden permiso a la tierra para sus cosechas, sí le piden permiso a la montaña para determinadas acciones y les hacen ofrendas. O sea, hay una relación, ¿no? de consulta, pero a su vez de retribución, de lo que se llama relacionalidad y reciprocidad, que son principios muy importantes sobre los cuales vamos a ir avanzando. Pero digo, hay ejemplos también para ir pensando cómo las cosmovisiones interactúan con estos sujetos vivos, cómo interactúan con los ríos, cómo comprenden a la tierra como un sujeto, como una madre protectora, como una madre dadora de vida. Pero digo, sin haber tenido esas experiencias, sí nos sirve este principio para pensar críticamente cómo es nuestra relación hoy con el mundo objetualizado. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacen ustedes con la naturaleza en sus prácticas cotidianas? ¿La tratan como un objeto? ¿La externalizan? ¿Piensan que sus problemas, por ejemplo, lo que decíamos en el apartado anterior, los problemas de la naturaleza no tienen nada que ver conmigo, yo soy ajeno a ese problema? ¿Sí? ¿Cómo es el distanciamiento que yo pongo para conocerlo? Si uno dice, bueno, la verdad acá, cuanto más alejada esté de romper con esta distancia, más el conocimiento se vuelve más intersubjetivo y por tanto es más preciso respecto de la territorialidad distintiva que maneja una comunidad. Entonces ahí ustedes se pueden hacer la pregunta, bueno, yo de la territorialidad distintiva que me rodea, ¿cómo es mi relación? Yo me acerco a ver cómo es una algarroba, cómo es una vaina de algarroba, cómo tratarla, conozco las plantas que circundan, los frutales que circundan, sé cómo es un nogal, en qué época florece, cuándo da una nuez, cómo se trata eso, qué relación tengo con esos otros seres de la naturaleza, dialogo con ellos, genero prácticas de reciprocidad. Todas esas cosas ustedes se las pueden empezar a preguntar sin ser parte de una comunidad indígena, sin entender cabalmente o practicar una cosmovisión. Digo, son ejercicios que nos sirven a nosotros para mirar críticamente cómo en Occidente hemos objetualizado nuestra relación con la naturaleza. Hay mucho para pensar de este principio, el principio del todo vive, muchísimo. De hecho, hay muchas corrientes filosóficas en las discusiones sobre ontología, ¿no? Ontologías, animismos, desde distintas vertientes de la filosofía contemporánea, desde las filosofías indígenas, pero también de algunos autores, no sé, estoy pensando como en Bruno Latour o Philippe Descola, que son autores que han pensado estos problemas. Bueno, hay un conjunto muy grande de discusiones muy interesantes sobre esto que es el principio del todo vive. Al principio del todo vive le sigue el principio del diálogo nosótrico del mundo,
Si asumimos la idea de que de que el mundo está integrado solo por sujetos vivos, entonces, de acuerdo a la ética que señalamos en el apartado anterior, deberíamos justamente tener o intentar un diálogo con todos esos sujetos del mundo. Esta idea de que si son todos sujetos vivos debemos interactuar con ellos en relaciones de reciprocidad tiene tres características, o nos lleva a tres propuestas, tres desplazamientos, tres críticas en esta manera de comprender el conocimiento y la construcción del saber. La primera es la crítica a la idea de antropocentrismo, es decir, que el humano es el centro del universo, el centro de la Tierra, que es lo más importante, bla, bla, bla. No me quiero detener porque estas son cosas que ustedes tranquilamente pueden leer por su cuenta. Sí me parece muy interesante dos cosas de esto. Hoy en día, y sobre todo con esta pandemia, se está empezando a darle más lugar a la idea de la codependencia o la interrelación que tenemos los humanos como una especie más con todas las otras especies. Es decir, que nosotros no podemos destruir a todas las especies. Si ustedes se ponen a ver, los datos científicos son brutales de la cantidad de especies que han muerto en los últimos, no sé, 50 años, de la destrucción del ambiente. Hay kilos de información sobre eso. Pero lo que me parece a mí que se trata de entender el punto es que si el ser humano cree que solo depende de la naturaleza como un objeto, ¿sí? Como un objeto inanimado, como un objeto que no tiene vida, entonces no tiene que preocuparse por la salud, la reproducción, el bienestar o el crecimiento de ese objeto, es un objeto inerte. Si nosotros entendemos que hay una relación de reciprocidad y de que si yo destruyo y aniquilo a todas las especies es una forma de matarme a mí mismo, porque es una forma de destruir las condiciones que le permiten a mi comunidad vivir, entonces esta idea ética de ser parte del problema genera un impacto mucho mayor en nosotros, ¿sí? Es decir, empezamos a sentirnos mucho más responsables de la vida del planeta. Me parece que ahí hay algo que debemos pensar, esta idea de comunidad cósmica, de comunidad de seres, donde tiene que haber relaciones de interdependencia y tiene que haber relaciones de cuidado entre las especies. Para que ustedes dimensionen de qué estamos hablando, yo creo que es muy interesante. Hoy en día se discute mucho un concepto que es el antropoceno, que es un concepto que viene de la geología, de la historia geológica. Ustedes vieron que nosotros tenemos épocas geológicas, yo no sé mucho de geología, pero digo, si lo pueden googlear, wikipediar, no es recomendable, pero solo por esta vez lo vamos a hacer. Pero esto, ¿no? Las eras geológicas son esas cosas gigantes, miles de millones de años, el Pleistoceno. O sea, bueno, supuestamente la última gran era geológica fue el Holoceno, que tuvo 12.000 años aproximadamente. Bueno, ¿qué dicen la comunidad científica y geólogos junto con otros investigadores? Que hemos cambiado de época geológico al antropoceno, y el antropoceno es la primera vez en la historia del planeta, no solo del hombre, sino del planeta, como podría decir, donde el impacto de nuestra actividad es tan grande sobre el ecosistema que hemos cambiado de área geológica. O sea, nunca sucedió que una sola especie produzca un salto de era geológica. Y hoy sí está pasando eso a través de la actividad que generan los seres humanos. Entonces es como muy tremendo tratar de dimensionar lo que hay en juego. Yo los invito a que lean. Hay 1000 artículos en revistas, películas, conferencias sobre antropoceno para que entiendan un poco también qué es lo que está en juego cuando uno hace la crítica al antropocentrismo. El segundo habla justamente de las armonías en las relaciones de complementariedad, esto que les estaba diciendo recién, ¿no? Si entendemos que el hombre no es el centro de la vida y que su existencia está atada a la existencia de otras especies y otros seres vivos, entonces tenemos que pensarnos cuáles van a ser esas relaciones, si van a ser relaciones de subyugamiento, de dominación, o si con esos otros sujetos vivos vamos a entablar relaciones de armonía y complementariedad. Eso es lo que nos estamos preguntando. Y por último, el respeto al otro, aspirar al necesario complemento que el otro pueda proporcionar en términos
en los mismos términos en que el otro aspira a nuestro complemento. Entender que nosotros también podemos ser necesarios para los otros, para las otras especies, y cuál es nuestro rol en ese. Entonces, qué es lo que tenemos que aportar a, al sostenimiento general. Me parece que también ahí está bueno, porque no es solamente entender que tenemos que cuidar la naturaleza porque la naturaleza simplemente nos tiene que mantener vivos a nosotros, sino qué tenemos que aportar nosotros al desarrollo de las intersubjetividades y de la armonía y de la complementariedad para que las otras especies también puedan subsistir y vivir en armonía con su ambiente. Entonces, esas tres cosas. Y ahí aparece, bueno, un cuento muy lindo que usa Quintero Wade para graficar esta idea del diálogo nosótrico del mundo. Léanlo, que está bueno, y yo sigo con el principio de la palabra florecida. Lo primero que les diría respecto de este último de los tres principios, el principio de la palabra florecida, es que disfruten de la escritura, de cómo está escrito, de la riqueza del lenguaje, deténganse a pensar cada expresión. No es común encontrar estas escrituras en la carrera de filosofía. Yo creo que pueden disfrutarlas. Sobre todo porque los primeros tres párrafos habla de lo que nosotros en Catamarca llamamos el innombrable, el querido Guaira, el viento, una presencia tan cotidiana en nuestras vidas. Y acá aparecen algunas ideas que también van tejiendo, van sumando a lo que es esta perspectiva del conocimiento. En primer lugar, esta idea de que el nombrar vuelve a tener relevancia como... porque dicen, no es un nombrar azaroso, sino que ya habíamos dicho que el nombrar proviene de la experiencia y del conocimiento en el proceso de territorialización, pero a eso ahora le sumamos que además el nombrar tiene que ver con el diálogo nosótrico, ¿sí? Con el tipo de visión que estamos construyendo del mundo. Y fíjense lo que dice que los nombres que configuramos para designar las presencias con las que dialogamos no solo expresan nuestra forma de pensar el mundo, sino sobre todo la territorialidad que lo conforma como filosofía. Las presencias con las que dialogamos. Fíjense qué interesante esta concepción de mundo, esta cosmovisión. Un ejemplo que yo escuché en una clase, no me acuerdo, en un taller sobre interculturalidad, que me parecía muy sencillo. Alguien decía que nosotros, por ejemplo, hay culturas, lugares, ciudades, personas que hablan de fantasmas. Dicen, no, si me apareció un fantasma. Y bueno, y eso está cargado de un montón de cosas, ¿no? De miedo, de lejanía, de incomprensión, de una cosa irreal, sobrenatural, etc. Pues eso es muy distinto a decir que uno se comunica con espíritus. Y de hecho, saber comunicarse con los espíritus, saber dialogar con los espíritus, saber comprender cómo invocar un espíritu, un antepasado, el espíritu de la montaña. Menciono mucho la montaña porque las montañas suelen ser apus sagrados, lugares justamente donde habitan los ancestros antiguos. Entonces digo, cómo uno nombra eso, cómo uno lo comprende, genera un diálogo distinto. No es lo mismo que yo hable de fantasmas que de espíritus, por ejemplo. Bueno, ejemplos como estos hay muchísimos, sobre todo porque el lenguaje ha cambiado mucho, y entonces yo ahí los invito a que ustedes, si tienen abuelos, abuelas, tíos abuelos, tías abuelos, sobre todo en el interior de la provincia, hay una riqueza en el lenguaje enorme todavía, de cuáles son las cosas que nombran, ¿no? Las cosas que nombran que nosotros hoy ya hemos dejado de nombrar y que tienen que ver con la relación que ellos tenían con ese mundo. Y van a ver que aparecen cosas muy distintas como el chaki, por ejemplo, que es la suerte. Bueno, hay muchas palabras ahí que incluso de hecho, si uno rastrea justamente la etimología del lenguaje, muchas provienen del quichua santiagueño, del quechua, de distintas lenguas indígenas, ni que hablar cuando ya veamos los textos sobre filosofía guaraní, Cuom, etc. Pero me parece que es muy interesante cómo nombrar el mundo lo pone en relación a la filosofía. Aquí la filosofía tiene algo de esta tarea de nombrar el mundo, de la territorialidad y de pensar el diálogo nosótricos. Lean ahí los ejemplos que me parece que también están muy lindos respecto del viento y demás.
Una cosa también muy interesante es que justamente todas estas palabras van conformando un discurso finamente elaborado, un discurso material y simbólico, un discurso que tiene sus propias reglas, como el discurso científico que tiene sus reglas. El discurso de las cosmovisiones también tiene sus reglas que tienen que ver con otros criterios. Por ejemplo, la entonación. Ese es un criterio que aparece mucho, la construcción simbólica. Por eso un discurso puede florecer como puede no florecer. En sus clases, Quintero Weir cuenta de lo que es la figura de la pañacay en sus comunidades, que él decía que lo podríamos traducir como el apalabrador, que es tiene muchas funciones en la comunidad. Una de ellas, por ejemplo, es mediar los conflictos, el que va a apalabrar a las personas para evitar el conflicto. Y buena parte de su éxito en esa tarea depende de la entonación, del cuidado de las palabras, de que le haga florecer el diálogo nosótrico, de que le haga florecer su palabra. Y son funciones muy concretas en la comunidad. De hecho, también esto del canto y de la transmisión de esto, de lo que él más adelante no lo dice en este texto, lo dice en su tesis, que él habla también, esto justamente es el conocimiento mítico. Los mitos no son, lo dice un poco acá más adelante cuando dice que estos no son discursos salvajes, mágicos, infantiles, folclorizados, no. Acá el mito, que nosotros vamos a ver en la unidad 2, el mito es un discurso de conocimiento del mundo, de conocimiento de la realidad, es un discurso simbólico con muchas reglas de elaboración, que recoge la sabiduría ancestral, que tiene una función pedagógica. El mito tiene por excelencia una función pedagógica en la oralidad, y todo eso tiene que ver justamente con fíjense que él habla de se construye como una oral entonación laboriosa, delicada, ¿no? No es simplemente esta pésima comprensión que ha habido de los mitos durante muchísimo tiempo, sino que tiene que ver acá con un montón de variables y de lo que es el peso de una narración simbólica que pueda poner en juego el nosotros comunitario de la cosmovisión indígena, ¿no? Nos vamos a detener en esto. Bueno, y después nuevamente finaliza hace como un resumencito de volver a señalar la diferencia entre la objetividad como verdad científica y lo que es la construcción nosótrica de la palabra florecida, ¿no? De este discurso simbólicamente muy rico, con la entonación, con la función que tiene. Bueno, ahí me parece que está claro un poco, no hace falta ahondar mucho más. Lo que sigue es en torno a la validez del conocer, que es un poco donde le decía que por ahí discute más con la cuestión occidental, vuelve a retomar la palabra florecida, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a cortar este video de acá, 33 minutos, para que no sea tan pesado para subir a internet, y les hago un cierre ya del texto y voy a ver con qué texto seguimos, porque como no están abriendo las fotocopiadoras, hay algunos textos que no los tengo digital, por lo general yo los entregaba en papel en las clases, como no los tengo digital, ya voy a ver con cuál seguimos. Pero bueno, les dejo para que vayan haciendo preguntas. Ustedes han tenido ya tiempo, yo calculo, de leerlo todo porque es cortito. Y entonces hacemos un cierre respecto de esto que hemos venido trabajando.